Vamos a dar inicio a las charlas ya académicas y formales del Grupo de Interés en Ortopedia de la Universidad de La Sabana. Es muy importante, pues no sabíamos con qué empezar, había muchos temas que queríamos tocar, pero realmente nos dimos cuenta que si no tenemos unas bases muy claras y unos conceptos claros de anatomía y biomecánica y demás, nos va a ser muy difícil profundizar en nuestros temas muy importantes más adelante. ¿Y por qué digo esto? Porque pues realmente esta es la anatomía a la que estamos acostumbrados y como nos la enseñaron, yo creo que cuando la vimos por última vez en Morfo, entonces tenemos las tablas con los músculos, se originan, se insertan, lo inerva tal nervio, nos lo memorizamos para un parcial y a la hora de la verdad, cuando ya estamos en la clínica, nos hace una pregunta o tratamos de aplicar algo de esto, nos encontramos completamente perdidos y la verdad es que se nos olvida porque estamos muy acostumbrados a esa memorización y no de pronto a entender la forma en que funcionan todas las estructuras que estudiamos. Entonces, por eso, pues les voy a proponer una charla más interactiva, más dinámica, que está muy enfocada a la clínica, no a memorizar puntos específicos, sino a entender y a que ojalá pues les sirva y tenga pues que tenga aplicación clínica el día de mañana. Entonces, primero vamos a hacer una mención rápida de las huesos, articulaciones y ligamentos que hay. Los músculos es donde los vamos a centrar para entender estos movimientos y cómo clasificarlos. Y finalmente vamos a mencionar lo más importante de la irrigación y la inervación del hombro. Entonces, comenzando, hay que tener en cuenta las articulaciones del hombro. En primer lugar, y la que le da pues, la mayor característica al hombro, la articulación glenumeral. Superior a esta está la articulación acromioclavicular. Y además de esto, no podemos olvidar lo que es la articulación esternoclavicular y la articulación escapulotorácica, que pues no es una articulación real, por así decirlo, pero es muy importante tener en cuenta todos estos movimientos de la escápula con respecto a la pared torácica. ¿Por qué? Porque los movimientos no van a ser solo de cómo se mueve la cabeza humeral dentro de la glenoides, sino que esto es como pues, la analogía acá que hago de la foca y el balón, donde la foca es como la escápula que tiene que moverse para mantener el equilibrio del balón y acomodar esa cabeza humeral de forma que podamos tener todos los movimientos propios del hombro. Y ya cuando veamos la parte muscular, vamos a ver aún más la importancia de esta integración y esta movilidad, no solo del húmero, sino también escapular. Entonces, hay que tener claro que el hombro es la articulación más móvil, pero esto va a consta de cierta inestabilidad. La glenoides realmente no es una estructura muy profunda y solo el 25% de la cabeza humeral va a hacer contacto con la glenoides. Entonces va a ser, como dijimos ahora, muy inestable. Por esto surge esta estructura que se llama el labrum glenoideo. No sé si puedo poner el labrum glenoideo a mano izquierda, que es esta estructura que recubre la glenoides y que aumenta hasta en un 50% el volumen de esta fosa y nos ayuda a dar más estabilidad. Es muy importante irla conociendo porque ya cuando vean en las prácticas clínicas se va a relacionar mucho a ciertas patologías, por ejemplo, cuando los pacientes tienen una luxación del hombro, ya sea anterior o posterior, esta estructura pues lógicamente va a ser lo primero que va a sufrir cuando esta cabeza se desplaza de la fosa en que se encuentra y sale y protruye, por ejemplo, hacia anterior. Clínicamente esto es lo que van a conocer como una lesión tipo Bankart que puede comprometer solo el labrum o también comprometer el hueso en casos más severos. Continuando pues con esto, vemos aquí la cápsula que va desde todo el cuello quirúrgico y se inserta en la glenoides y esta cápsula tiene unos reforzamientos, unos redoblamientos, unas estructuras que forman los ligamentos glenumerales superior, medio e inferior. En el caso del inferior va a tener una parte uno anterior y uno posterior. Estos ligamentos tienen un rol muy indispensable en la función del hombro y el ligamento glenohumeral superior vamos a ver que lo que nos va a evitar, nos va a ayudar a formar junto con el coraco
humeral, que vamos a ver más adelante, la polea del bíceps, por donde va a pasar el tendón del bíceps, que ya vamos a ir todo esto mencionándolo, y va a evitar que haya una traslación hacia inferior de del húmero. El ligamento glenohumeral medio lo que va a resistir es la traslación en el plano AP cuando el brazo está abducido a 45 grados y en rotación externa. El ligamento glenohumeral inferior, la parte anterior sobre todo, va a resistir la traslación anterior cuando el brazo está en abducción a 90 grados y rotación externa. Esto se relaciona un poco si se aumentara este arco de movimiento con el mecanismo de trauma, por ejemplo, de la luxación anterior, y vamos a ver que por eso esto se relaciona mucho, la lesión de este ligamento, con las luxaciones y las lesiones de Bankart. Y la parte posterior de este ligamento glenohumeral inferior va a resistir esta traslación hacia posterior de la cabeza humeral. Por favor, pues si voy muy rápido, si alguien quiere que repita algo, me dicen o me interrumpen sin problema. Entonces, de acuerdo a lo anterior, quisiera que alguien me respondiera en la fase que está en un círculo rojo, en estas fases del lanzamiento, que vemos que el lanzador tiene el brazo abducido, tiene el brazo en rotación externa, ¿qué ligamento es el que principalmente provee estabilidad y evita la traslación de la cabeza humeral en esta fase? Si alguien pues sabe cuál es. El medio, ¿no? ¿Alguien opina diferente? No habías dicho el glenohumeral inferior. Exacto. Tal vez el medio podría ser tal vez la fase anterior, donde el brazo está aducido aún no a 90 grados, de pronto un poco más bajo, pero cuando ya está a 90 grados y más arriba, ya esta estabilidad la provee el glenohumeral inferior. Ahora, el resto de los ligamentos que se encuentran aquí. Entonces, en primer lugar, vamos a mencionar el ligamento. Acá ven mi cursor. Sí. Sí. Entonces, el ligamento que va de la coracoides al húmero, que se llama el ligamento coraco-humeral. Este ligamento va a limitar la traslación hacia posterior y hacia inferior de la cabeza humeral y, como habíamos dicho antes, en conjunto con el glenohumeral superior, va a ayudar a formar una estructura que se llama la polea del bíceps, por la cual pasa este tendón, pues la vaina y el tendón del bíceps, que es una estructura que ya profundizaremos, pero está muy relacionada, aunque es más del brazo, se relaciona mucho con la anatomía y la patología del hombro. Continuando pues con los ligamentos, la articulación acromioclavicular está reforzada, pues tiene sus ligamentos acromioclavicular superior, inferior, anterior y posterior, siendo el superior y el posterior los más importantes en resistir esta traslación o ese movimiento de la articulación. Además de esto vemos el ligamento, los ligamentos coracoclaviculares, en los que tenemos el conoide, que es el más fuerte, y el trapezoide, y pues más medial el conoide y más lateral el trapezoide, y el ligamento que va de la coracoides al acromion o coracoacromial, que va a ayudar a resistir la traslación hacia superior de esta cabeza humeral. Acá hay otra estructura que vale la pena mencionar, y es que aunque hay varias bursas, esta pues tiene mucha importancia dentro del hombro, que es la bursa subacromial, que va a ayudar a proteger este espacio y evitar pues un poco el pinzamiento. Ahora, para hablar pues, de la parte que a mí me parece más interesante y más importante de esta charla para correlacionar con la clínica, pues quisiera mencionarles los músculos que intervienen en el hombro. Entonces, para hablar de los músculos hay que entender que los movimientos del hombro son mucho más complejos que hablar de solo la flexión, la extensión, la abducción o las rotaciones, sino que como mencionábamos antes con la analogía de la foca, el movimiento de la escápula también está muy relacionado y es muy importante, que puede tener rotación externa interna hacia posterior o hacia inferior, que mueva también pues, la glenoides, o una inclinación anterior y posterior. Entonces, para entender también cómo se mueve la escápula y el húmero solos y en conjunto, pues propongo esta división que es un poco más sencilla de entender y más lógica, donde los músculos se van a entender como los músculos que van
desde el tronco o el eje o axiales hacia la escápula. Después tenemos un grupo de músculos que van desde la escápula hacia el húmero. Otro grupo de músculos que van desde el tronco directamente hasta el húmero. Y finalmente, aunque no son propios ahí, pues cabe mencionar unos músculos que están relacionados, que son el bíceps y el tríceps, que van de la escápula y siguen más distal, pero sí tienen su implicación en los movimientos del hombro. Entonces también los iremos mencionando. Entonces, inicialmente los músculos que van del tronco a la escápula, ¿cuáles son? El trapecio, el elevador de la escápula, los romboides menor y mayor, el serrato anterior y el pectoral menor. En primer lugar, tenemos este gran músculo que es el trapecio. Ustedes ven que abarca un gran área y el trapecio se origina incluso desde la región occipital y baja hasta T12. Por tanto, y se inserta pues, en la espina, en la espina de la escápula, en el acromion, y da la vuelta al tercio más lateral de la clavícula. Al ser tan grande, ustedes ven que hay fibras que van en diferente sentido. Entonces hay unas fibras superiores que van a encargarse principalmente de elevar esta escápula, unas fibras mediales que van a hacer retracción de las escápulas y unas fibras inferiores que van a hacer, sobre todo, pues van a descender esa escápula. Cuando actúan en conjunto, la superior y la inferior pueden producir elevación de la rotación hacia arriba de la glenoides. Perdón, yo estoy sin la cámara, la voy a poner para que sea un poco más interactivo. No se puede. Bueno, el otro músculo que sigue dentro de este grupo que van del tronco hacia la escápula es el elevador de la escápula. El elevador de la escápula, ustedes ven que va de C1 a C4 y pues eleva la escápula sí, pero no está directamente encima en todo el ángulo superior, sino que está hacia la cara medial. Entonces la eleva, pero también va a inclinar hacia inferior esta cavidad, la glenoides. Tenemos los romboides menor y mayor, que ustedes ven que va desde el ligamento nucal, coge C7, T1 y llega hasta T5 el mayor. Y lo que ellos van a hacer, pues por la forma en que se ven orientados, ven que vas a producir una retracción de las escápulas y también pueden producir cierta inclinación hacia inferior de esta glenoides. Ahora los que están ya en el plano axial de acá, vemos al serrato anterior, que es un músculo que se va a insertar. Ustedes ven que en toda la parte más medial de la escápula, por la parte anterior y muy medial. Y viene de las costillas. Entonces, cuando tracciona, va a producir que esta escápula se pegue hacia la cavidad torácica y la va a descender un poco y va a mantenerla adosada a la cavidad torácica. El pectoral menor, que surge de la tercera a la quinta costilla y se inserta en la coracoides, nos va a producir también, nos va a traer esa escápula hacia la cavidad torácica y también va a producir un poco de descenso de esta escápula. En casos donde hay una retracción o está, digamos, hay patologías de este pectoral menor donde está retraído, puede producir que se descienda y se pegue esta escápula y que haya ciertos fenómenos de pinzamiento. Para continuar entonces, ahora vamos a hablar de los músculos que van desde la escápula hasta el húmero. Entonces empezamos con los que no tienen que ver con el manguito rotador, los que no son del manguito rotador, que son el deltoides, el redondo mayor, el coracobraquial y ya los propios del manguito rotador, que son el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y el subescapular. Entonces, para comenzar con el deltoides, como ustedes ven ahí, el deltoides está en toda la espina de la escápula, acromion y clavícula, y se inserta en la diáfisis del húmero en la tuberosidad deltoidea. Tiene tres partes principales, una anterior, una media y una posterior, que correspondientemente van a ayudar a hacer la flexión, la abducción y la extensión de este hombro. Ahora tenemos el redondo mayor,
que va de la parte inferolateral de la escápula a la cara medial del húmero en el labio medial de la corredera bicipital, cuando esto gire por acá. Entonces, por la forma en que va el redondo mayor, sabemos que va a ayudar a la aducción, que es acercar este húmero hacia la línea media, y que va a ayudar también a asistir en lo que es la rotación interna. Tenemos después el músculo coracobraquial, que como su nombre lo dice, va de la coracoides al brazo, es decir, al húmero, y se inserta también en el aspecto medial. Por la forma en que transcurre, si ustedes ven que se contrae, va a ayudar a aducir y a flexionar el brazo. Este tendón que está en la coracoides se junta con el tendón de la cabeza corta del bíceps y forman el tendón conjunto. Ahora sí, pues vamos a hablar de lo que es el manguito rotador. Entonces, el manguito rotador debe entenderse como una unidad funcional. Ya vamos a ver cada músculo por aparte, ya mencionarlos y hablar de sus funciones, pero es muy importante que entiendan que esto es dinámico y están actuando todos al tiempo. Realmente en la vida real no se aíslan los movimientos, sino que todo es una unidad funcional. Acá es para que vean, para reforzar esta idea, que realmente sus inserciones no son tan separadas como se ven en los dibujos y en las animaciones de anatomía, sino que realmente se fusionan y vemos en este ejemplo cómo el supraespinoso y el infraespinoso se fusionan. Incluso el manguito rotador pues tiene varias capas, que aquí pues no es punto profundizar ni mencionarlas, pero para que entiendan que es una estructura más compleja que solo el tendón que se inserta y ya. Entonces, en primer lugar, vamos a empezar hablando del supraespinoso, que como su nombre lo dice, va sobre la espina y se inserta en la tuberosidad mayor en la mayoría de los casos. Este músculo va a ser responsable por la abducción, sobre todo en los primeros 15 grados, en conjunto pues ya después el resto de la abducción con el deltoides. El músculo infraespinoso, que va por debajo de la espina, se inserta también en la tuberosidad mayor y va a ayudar en la rotación externa del brazo, especialmente cuando el brazo está neutro o en abducción neutra, es decir, que está colgando al lado. Tenemos después el redondo mayor, que también se inserta en la redondo menor, perdón, que también se inserta en la tuberosidad mayor y también nos va a asistir en la rotación externa del brazo, sobre todo cuando el brazo está en abducción principalmente. Y finalmente, el último músculo del manguito rotador, tenemos el subescapular, que contra los demás, pues va por anterior de la escápula y se va a insertar en la tuberosidad menor. Este va a ayudar a aducir el brazo, pero sobre todo también a la rotación interna del brazo. Entonces aquí retomamos el concepto de que el manguito rotador actúa en conjunto. Y es, ¿qué pasa? Si el deltoides se activa y trata de mover el brazo y no hay una parte que lo contrarreste del manguito rotador, la cabeza humeral va a migrar hacia superior y se va a impactar. En cambio, como ustedes ven en las imágenes que hay, traten de explicar cómo las fuerzas que se oponen o que se asocian a la fuerza del deltoides mantienen jalando, por así decirlo, esta cabeza humeral hacia inferior para que mantenga adecuadamente posicionada dentro de la glenoides y haya un movimiento más natural y que el brazo pueda abducirse normalmente. Si no tuviéramos esta fuerza y la soltáramos, perdón que aquí el cursor no me deja señalar, no sé por qué, cada vez que el deltoides traccionara, la cabeza humeral saldría derecho para arriba y se impactaría sin estas fuerzas. Y finalmente, para terminar de hablar de los músculos que tienen que ver acá, vamos a hablar del bíceps y del tríceps. El bíceps tiene, pues todos saben que tiene dos cabezas, una corta y una larga. La corta va a la coracoides, formando el tendón conjunto con el coracobraquial, pero la que más nos interesa acá es la cabeza larga. Esta cabeza larga que ustedes ven acá llega a toda la glenoides, al tubérculo supraglenoideo, pero la realidad clínica es que esta cabeza larga se fusionan sus fibras muchas veces con, como ven aquí en esta imagen,
con el laurum. Entonces se va a asociar a muchas patologías, sobre todo cuando hay una tracción repentina de este tendón. Este tendón puede traccionar este laurum y producir que se desgarre acá, lo que ya después conocerán como una lesión de SLAP. Acá pongo esto para ver que vean que el tendón del bíceps viene por dentro de la cápsula y por eso está tan relacionado con todo esto. Este es el ligamento humeral transverso que ayuda a formar esta banda por la que transcurre el tendón del bíceps en la corredera. Y el tríceps, que aunque menos relacionado de pronto con la patología del hombro como el bíceps, igual cabe mencionar porque su cabeza larga, acá falta pues una de las cabezas en esta imagen, pero su cabeza larga se inserta en el tubérculo infraglenoideo. Entonces, por tanto, también va a tener que ver con el hombro y cuando se contrae ayuda un poco a la aducción y sobre todo a la extensión del brazo. En el bíceps me faltó mencionar que que al cruzar la articulación y estar insertada acá en la escápula, tiene un poco de participación en lo que es la flexión y un poco de aducción del brazo. Bueno, esa es la parte muscular. Si hasta ahí vamos claro, pues continúo con lo que es irrigación e inervación. ¿Hasta que hay alguna pregunta o continúo? Bueno, entonces, bueno, acá, bueno, no se guardaban, hay dos músculos que falta mencionar, que son el pectoral mayor, que va desde la sexta a la séptima costilla, que va a ayudar a la flexión y abducción del brazo, y el dorsal ancho, que va de toda la región dorsal media y baja a las últimas 6, o permítanme, les muestro rápidamente. No sé por qué no se guardaron. Entonces podemos ver acá el músculo dorsal ancho, que si lo aislamos, vemos cómo va de toda la región de la espalda media y baja, y se inserta en la diáfisis del húmero medial al pectoral mayor y va a asistir en la extensión de este brazo y va a ayudar un poco en la rotación interna. El otro músculo que faltó ahí por ver es el pectoral mayor, el cual también se inserta acá en la diáfisis del húmero, pero en el labio más lateral de la corredera bicipital. Este pectoral mayor va a ayudar a la flexión y a la aducción del brazo. Puede asistir también un poco en la rotación interna. Entonces, ya para hablar de la irrigación y la inervación, entonces, primero, pues me parece interesante mostrar cómo es la relación de estas estructuras vasculares y nerviosas con la abertura torácica superior. Entonces, vemos cómo tenemos el músculo escaleno anterior y escaleno medio, y entre estos surge la arteria subclavia, y también entre estos surge todo el plejo braquial. Anterior al escaleno anterior está la vena subclavia. El recorrido de la arteria y la vena pues son similares. La única diferencia que cabe resaltar acá es esta estructura que llega, que es la vena cefálica, que va a tener más importancia sobre todo en el brazo. Pero pues es de resto los vasos sanguíneos vamos a enfocarnos en el recorrido de las arterias porque las venas pues tienen estructuras iguales acompañantes. Acá vemos cómo en un cadáver se ve el escaleno anterior, el medio, la raíz pues, del plejo braquial y la arteria subclavia. Entonces las estructuras, para hablar acá ya un poco más en detalle, vamos a empezar de la subclavia. Sale inicialmente el tronco tirocervical. Este tronco tiene dos ramas que nos importan mucho. Uno es inicialmente la cervical transversa. De esta cervical transversa va a salir una rama que acá lamentablemente no está, que es la cervical superficial, que va a ayudar a irrigar el trapecio. Y va a salir la dorsal de la escápula, que es muy importante,
que va a ayudar a irrigar el elevador de la escápula y los romboides. Si volvemos al tronco, vemos que sale la otra arteria que es la supraescapular, que a veces puede salir directo de la subclavia. Esta arteria supraescapular, como su nombre lo dice, va acá a la región supraescapular y va a irrigar el supraespinoso. Vamos a ver después cómo es anastomosa también con la dorsal de la escápula. Y volvemos al recorrido de la subclavia. Acá la idea es quedar un poco más lo mismo, pero ya con los músculos asociados y no tan aislados, sino un poco más real. Entonces retiramos el pectoral mayor, el esternocleidomastoideo. Y vemos el mismo tronco, ya entre los músculos, cómo se va el cervical transverso y el supraescapular. Quitamos el trapecio y se van a irrigar esta región posterior, el elevador de la escápula, por el con el supraescapular y también que va al elevador de la escápula y al supraespinoso. Y el dorsal de la escápula que va a los romboides. Acá continuamos y vemos cómo este tronco sigue, cómo la subclavia sigue, nos va a sacar el tronco toracoacromial con una rama acromial, una rama deltoidea que va a suplir el tercio anterior del deltoides y una rama pectoral que va a los pectorales. Acá hay una estructura que tampoco sale, que es la torácica lateral que va a irrigar al serrato anterior. Entonces esta rama que acá no sale es la torácica lateral que va al serrato anterior y después sale esta estructura que es la arteria subescapular. Esta arteria subescapular tiene una rama que es la toracodorsal y tiene una rama que es la circunfleja. Esta rama circunfleja va a ayudar a irrigar lo que es el infraespinoso. De la parte ya acá directamente de la axila, bueno, vemos acá cómo se anastomosa la subescapular circunfleja con lo que era la dorsal de la escápula y con la supraescapular. Y ahora para ver acá cuando esta arteria subclavia, que ahora es llamada arteria axilar, ya continúa, va a sacar una rama humeral circunfleja humeral anterior y posterior. Estas ramas, la circunfleja posterior, se va a encargar de irrigar a lo que es el deltoides en su parte media y posterior y también en parte del redondo menor. Para hablar ahora de lo que es la inervación, entonces pues realmente la inervación, aprenderse este plejo braquial puede ser complicado, no se lo memoriza y se lo olvida, lo memoriza y se lo olvida, porque sale, se juntan, se despegan, se vuelven a juntar. Entonces hay que recordar que sale de lo que son las raíces desde C5 hasta T1 de las raíces ventrales anteriores y realmente cuando uno lo analiza es más sencillo de lo que parece. Inicialmente lo que es los dos más superiores y los dos más inferiores se van a juntar, ¿sí? Entonces tenemos C5 y C6 se juntan en el superior, C7 continúa solo y C8 y T1 van a formar el tronco inferior. Entonces así formamos superior, medio, inferior. Cada uno de estos va a dividirse, los tres se van a dividir en anterior y posterior. Y nuevamente los dos superiores de estas anteriores van a formar el fascículo lateral. El inferior de las anteriores va a continuar por sí solo y forma el fascículo medial. Y las tres posteriores se van a unir formando el fascículo posterior. Si continuamos, este fascículo lateral va a formarnos lo que es el nervio músculo cutáneo y va a sacar una rama al nervio mediano. Este fascículo medial va a sacar también una rama al nervio mediano y va a continuar con el nervio ulnar o cubital. Y el fascículo posterior va a sacar una rama muy importante acá, que es la rama axilar, y va a continuar con el nervio radial. ¿Hasta ahí todo claro o hay alguna duda?
Bueno, entonces, de estos fascículos surgen del posterior, vemos cómo surge el nervio axilar, que va a rodear el húmero con las arterias circunflejas y va a inervar el deltoides y el redondo menor. El subescapular, que vemos que sale aquí también, hay un subescapular, vamos a ver que hay uno superior, inferior y uno medio o toracodorsal. Entonces, el supraescapular superior e inferior van a inervar lo que es el subescapular y el redondo mayor. Y el toracodorsal, que es este de la mitad, va a inervar el dorsal ancho. Ahora vamos a verlo de una forma un poco más animada acá. Entonces acá vemos esta misma M, la vemos acá. Acá está el fascículo lateral, fascículo medial, el posterior. Acá vemos el músculo cutáneo, el mediano y el cubital ulnar. Vamos a ver que hay unas ramas que salen de los fascículos medial y lateral, salen las ramas pectoral, medial y lateral, que ya vamos a mostrar acá, que van a inervar los pectorales. Del fascículo posterior sale inicialmente, acá vamos a ver la axilar, más adelante y atrás la subescapular superior inferior y el toracodorsal. Tiene ese trauma. ¿Vale? Entonces, ahí si continuamos, ya tenemos unos nervios que no son propiamente de los fascículos. Entonces, iniciamos acá, caemos el tronco superior. Directamente de este tronco va a salir el nervio supraescapular, que va a inervar el supraespinoso y el infraespinoso. Volvemos y si vemos más adelante de C5 a C7, perdón, vemos de C3 a C5 el nervio propio elevador de la escápula, que ahí no se alcanza a ver, pero por detrás del escaleno de C5 vemos el nervio dorsal de la escápula, que es ese que va por detrás. Voy a volverlo a empezar ahí porque les dije algo mal. Entonces, del tronco superior, inicialmente, sale esta rama, que es la rama supraescapular, que va a inervar el supraespinoso y el infraespinoso. Ahora si nos vamos más hacia proximal, por C5, detrás del escaleno, surge el nervio dorsal de la escápula, que va a inervar los romboides, perdón. Y por delante de C5 a C7, vemos que se va a juntar para formar el nervio torácico largo, que es el famoso nervio que inerva el serrato anterior. Muy importante. Bueno, esto ya era lo de la revisión de anatomía que teníamos acá propuesta. Espero que les haya servido, que haya sido algo más práctica. Hay un Kahoot para que participen. Ya les voy a mostrar cómo es el código. No sé si hay alguna pregunta primero. Pues Juan Pedro me pareció muy chévere, me parece muy dinámica la forma de presentar la parte de la anatomía. Creo que el plejo braquial es una cosa demasiado como compleja para meterla acá. Yo creo que hay que idear un mecanismo con el cual podamos como irlo haciendo un poco más interiorizado, pero teniendo presente como el origen de las cosas, hacia dónde va yendo, hacia dónde va viniendo, pero
no sé, creo que tenemos que construir una herramienta que sea un poquito más práctica a la hora del plejo braquial, porque es que caeríamos nuevamente en la sola memoria para recordar el plejo. Y si ahorita usted les pregunta a alguno de ellos algo del plejo, seguramente o se fueron o se murieron o algo, se quedaron todavía pensando en C4, C5, C6, C7, bueno, qué sé yo. Entonces, creo que uno debería, como no sé, como tratar de llevarse algo en el cual uno va, como cuando uno va por una autopista o como cuando uno va por unas vías, y entonces va como avanzando en cada uno de los caminos y es como más práctico tratar de entenderlo así, pienso yo, no sé, usted qué piensa. Claro, doctor. La verdad, eso debería ser un tema aparte, pero como aún no lo teníamos planteado como un posible tema, quería tratar de dejar algunos conceptos básicos iniciales del plejo, pero tiene toda la razón. La verdad, eso da para un tema de una charla sola por sí de plejo braquial. Es mucho tema. Sí, a mí me parece, la parte de la dinámica, digamos, de las imágenes y todo me pareció muy chévere, me pareció muy práctico porque muchos no han, tal vez no han podido recordar muy bien cómo son las imágenes y todo, pero lo que queremos, pienso yo, es que podamos como precisamente que sea una cosa mucho más dinámica, que la podamos ver, que la podamos entender y no como estemos